Muy agradecido, doctora, ¿no? Por Allá, asistirnos en este momento, ¿no? La doctora Josefina Virginia Viteri procede de Trujillo, La Libertad, ¿no es cierto? Graduada como médico cirujano en la Facultad de Medicina de San Marcos en el año 91, ¿no? Tiene un posgrado en la especialidad de patología clínica, ¿no? En el Hospital Naval en el año 93-96, cuando todavía estaba yo ahí. Médico asistente del Servicio de Microbiología del Instituto Nacional de Salud del Niño, ex Hospital Nacional de Salud del Niño del 97 al 99. Médico del Servicio de Patología Clínica del Hospital de Emergencias Grau de Salud, en el año 99-2000. Tiene un posgrado en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología por San Marcos, 2001-2004. Tiene pasantías, y las pasantías es Fellow de la Bungle Clinic of California, Pacific Medical Center en el año 2001-2003, y en el Hospital de Careggi, Florencia, Italia, del 2002 al 2005. Es médico del Servicio de Traumatología del Hospital de Emergencia Grau del 2004 al 2010. Pasantía en el Instituto Francés de Cirugía de Mano, París, en el Instituto Europeo de la Cirugía de Mano también en perdón un Luxemburgo. ratito, perdón. Tiene estudios de posgrado en cirugía de mano y microcirugía en la Universidad de Pierre et Marie Curie de París 6 y París 13 de Francia del 2007 a 2009. Es médico asistente del Servicio de Cirugía de Mano y Reconstrucción de Extremidades en Salud del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen en el año 2010 a la fecha. Tiene estudios de maestría en ciencias morfológicas, es profesora de anatomía de la Universidad San Martín de Porres en el año 2011, tiene un diplomado en docencia universitaria en salud por San Marcos en el año 2011, tiene la subespecialidad de cirugía de mano en la Universidad San Martín en el año 2017 y es profesora de anatomía humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2017 a la fecha. Además es miembro activo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y parques conmemorativos. La doctora Viteri nos va a regalar uh, una charla que tiene, y es Historia de la microcirugía en el Perú. Doctora, cuando guste. Muchas gracias, doctor, muy amable. Eh, voy a abrir mi tema, espero que lo pueda compartir. Necesito, doctor Morales, si me puede apoyar, por favor. Compartir pantalla. Previamente ya abrió el PowerPoint. Sí, ahorita lo voy a... Abajo al centro en la pantalla hay una flechita de fondo verde que dice compartir pantalla. Presione. Ujú. Ya está abierto ahorita mi PowerPoint. Presione y pantalla en la pantalla central abajo. Abajo en verde. ¿Sí? Compartir pantalla. Todavía no lo ven, ¿no? No, todavía no. Pique el icono verde dos veces. Compartir pantalla, ya. Sí, sí, ahí abajo. Ya, compartir. Y pico en... Ahí está, ya está, doctora. ¿Ya? Ya. Ya se ve. Sí, Lo voy a... está su presentación. Muy bien, Sí, doctora. ya, perfecto, gracias. Bueno, efectivamente, vamos a conversar ahora sobre la historia de la microcirugía. Voy a hacer un breve repaso de la microcirugía en el mundo primero, para que veamos las similitudes que han habido con relación a la microcirugía acá en el Perú. Paso a exponer. Quiero agradecer antes que nada a los pioneros de la microcirugía de mano y de
del organismo en general en el Perú, como son el doctor Juan José Rodríguez Lazo y la doctora Beatriz Barletti Tejada, en particular, por la colaboración en la elaboración de esta presentación. Sin embargo, han habido, además de ellos, otros médicos que iniciaron la microcirugía, ¿no? Acá en el Perú. Bien. Eh, vale reseñar de que el primer trasplante de un miembro se lo realizaron aproximadamente en el año 400 después de Cristo, San Cosme y San Damián, patrones de la medicina, que eran dos hermanos que nacieron en Arabia, que vivieron en Turquía y que eran personas que se dedicaban a la medicina sin cobrar. Hicieron este trasplante que afortunadamente fue viable, aparentemente fue viable, y, y por ello fueron condenados a muerte. Les quisieron quemar, pero no pudieron y terminaron siendo decapitados. San Cosme y San Damián. Bien. Acá tenemos nosotros a Alexis Carrel, que en 1912, un francés, obtuvo el premio Nobel en reconocimiento a su trabajo acerca de la sutura vascular y trasplante de vasos sanguíneos y órganos. ¿Cómo fue que él se motivó a dedicarse a la cirugía vascular? Refiere que estando en Lyon, porque él era de Lyon, el presidente francés de aquella época fue atacado con un cuchillo a la yugular probablemente y murió desangrado. Eso fue alrededor de los años 1900, ¿no? 1910 aproximadamente. Entonces le llamó tanto la atención que decidió dedicarse a ello, ¿no? Este señor Carrel eh, tiene una connotación especial en su vida porque de ser escéptico, dice que fue el vivió en forma patente un milagro en Lourdes, y cambió al catolicismo, motivo por el cual fue un poco vilipendiado porque comenzó a hablar mucho de su fe en Francia y finalmente tuvo que salir de su país y se fue primero a Canadá, donde hablan francés, a Montreal, y después a Estados Unidos, ¿no? Donde se desarrolló en Chicago y otros sitios, pero vino trayendo al continente americano la motivación que tenía de lo que se podía hacer a través de las suturas vasculares, que constituían la posibilidad de un trasplante de órgano, ¿no? Trasplante de los órganos. Tenemos ahora que en el mundo, como suele suceder, simultáneamente se desarrollan los avances, ¿no? Es así que Shen Shongwei, un cirujano chino, estaba también en China desarrollando la cirugía de pequeños vasos y en 1962 realizó el primer trasplante exitoso de la mano derecha de un trabajador de una fábrica china. Él, cuando desarrolló esto, todavía no había el uso del microscopio y lógicamente porque cuando uno realiza un trasplante de brazo, los vasos mientras más proximales al tronco son más grandes. Entonces no se requiere una microcirugía en sí propiamente dicha, pero sí siembra las bases para el conocimiento de la cirugía vascular, ¿no? Bien. Acá tenemos nosotros a precursores de la microcirugía de los nervios periféricos. Uno es Sterling Bunnell, a la izquierda, acá. Él habló de que se podía uno adelantar a la medicina o intentar mayores avances mientras las suturas sean más pequeñas, ¿no? Que era como una previsión, un presagio de la microcirugía. Al costado lo tenemos a Michon,
Michon fue un médico francés, cirujano, que desarrolló mucho la cirugía de los nervios. Él creó en Nancy, en Francia, en la primera escuela de laboratorio experimental para microcirugía. Una cosa de notar que leyendo sobre microcirugía y que probablemente leamos en todo lo que es cirugía y medicina, los países adelantados suelen tener mucha preparación en laboratorios previa a una cirugía en el ser humano, ¿no? Que creo que es bastante loable. Por suerte, ahora nosotros contamos también con un laboratorio de microcirugía en el Instituto Nacional de Salud del Niño, como ya les voy a ir mencionando. Pero estos dos señores, Bunel, padre de la cirugía de mano, y Michon, eh, bueno, un gran investigador francés que estimuló mucho el desarrollo de la microcirugía allá en Francia, ¿no? Acá tenemos nosotros siguiendo las personas que desarrollaron estos avances para iniciar la microcirugía. En 1966, el doctor Julius Jacobson introdujo el dicloscopio. ¿Qué es el dicloscopio? Es el microscopio como lo vemos acá, pero con dos cabezales, ¿no? En microcirugía se usan dicloscopios o tricloscopios con la finalidad de que todos puedan ver simultáneamente el mismo campo operatorio. ¿No es cierto? Para poder operar, siendo que el campo es mínimo, ¿no? El campo de operación se reduce con la magnificación. Teníamos todo esto, o mejor dicho, se tenía todo esto del microscopio. Julius Jacobson habló con Carl Zeiss en un congreso justamente en el 66 para que elaboren estos microscopios con dos cabezas o dicloscopios o tricloscopios. Se elaboraron cuatro y fueron a diferentes lugares, ¿no? Uno fue con Michon, otro fue con Jacobson, otro fue con Smith, que desarrolló también la cirugía de nervios, otro fue a Harry Bonnke y bueno, esos fueron los destinos de los microscopios. Con ello podían las personas que lo tenían desarrollar de alguna manera un poco más la microcirugía. Y fue así que Bonnke hizo un trasplante de la oreja de un perro, ¿no? Y fue exitoso. También hizo trasplante del dedo del pie de un mono a la mano. Entonces ya habían ciertos avances para poderlos instalar en el ser humano o empezarlos a llevar en el ser humano. Este es el equipo básico de microcirugía, un portagujas, una pinza de relojero, una tijera y bueno, equipos también que se usan en oftalmología. Es decir, para el desarrollo de la microcirugía se echó mano a equipos de oftalmología, ¿no? Y también se usaron los microscopios que ya existían para otorrino, para oftalmo, ¿no? Y estos son las suturas, fíjense que son de 11 ceros, en esa época había 11 ceros, ahora hay hasta 15 ceros. Tenemos acá el 6 ceros. Miren el calibre de la aguja, ¿no? Todas son redondas para no rasgar las paredes de los vasos. Acá tenemos a Harry Bonnke, considerado el padre de la microcirugía. ¿Mm? Eh, Él está acá operando con un microscopio o tricloscopio porque tiene tres, la enfermera o enfermero y Harry Bonnke, su hijo Greg, operando. ¿Por qué es considerado el padre de la microcirugía? No porque desarrolló o incentivó, sino más bien porque él dio las pautas de cómo hacer. Fíjese cómo están las manos pegadas para evitar el temblor, ¿no? Entonces es un paso importante para poder hacer la microcirugía. Cómo se coge como un lápiz, las puntas, los tipos de sutura, etcétera. Todo eso lo estableció Bonnke. Bien, acá tenemos cuando él, con unas lupas de magnificación 4X, se logra un trasplante del dedo del pie a la mano. ¿Mm? Acá tenemos en el 99 una entrevista que se le hizo a Harry Bonnke, padre de la microcirugía, en su laboratorio, ¿no? Eh,
quiero honrar en este caso a Harry Bonke, que me permitió hacer una pasantía en su servicio. Acá estoy yo. Fui en dos oportunidades, en el 2000 y en el 2003. Entonces, acá tenemos nosotros, ya, acá él es el discípulo de Michon francés, Michel Merle, con quien estuve en Luxemburgo también. Hacían experimentos ya de la aplicación de la microcirugía, haciendo colgajos libres. Este es el laboratorio de Ferra Moulin, cuyos inicios se remontan a 1932. Fue ahí que Carrel también inició prácticas y lógicamente se ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Ahora lo tiene la Universidad de la Sorbona, está a cargo de ellas. Y Alan Masquelet, Alan Masquelet es el que creó muchos colgajos libres y él, me acuerdo, me dijo una vez que con la microcirugía se pueden ver aspectos de la cirugía que otros no ven, no solamente por la magnificación, sino porque el ojo ya se acostumbra a buscar más cosas de lo evidente, ¿no? Ahora vamos a hablar de la microcirugía en el Perú. Bueno, acá habían ciertas limitaciones e inicialmente se tenía que trabajar con lupas, no se podía usar microscopio. Una cosa a notar importante es que los vasos menores de 2 milímetros, como el de los dedos, por ejemplo, las arterias, tienen que ser trabajadas con microscopio. Estos vasos generalmente de este calibre están en los dedos, ¿no? Más arriba en la mano, en la muñeca, son generalmente de 4 milímetros. Pueden ser trabajados con lupas. Acá tenemos, tal vez muchos lo conozcan, al doctor Juan José Rodríguez Lazo, que ha sido el fundador y pionero de la cirugía de mano y microcirugía de extremidades en el Perú, ¿no? Él fue el fundador del servicio de cirugía de mano en el Hospital Almenara. Acá fue cuando en 1974 se realizó el primer trasplante de brazo, no, reimplante de brazo. ¿Qué pasó? Que llegó a la emergencia, según me ha contado estos días justamente el doctor, que llegó el paciente amputado y lo que se hacía antes cuando no había desarrollo de cirugía vascular era se cerraba el muñón. Eso sucedía en la guerra mundial, en la primera guerra mundial básicamente, ¿no? Pero con el advenimiento de la cirugía vascular ya se podía intentar los reimplantes. ¿Y por qué se vio obligado a hacerlo? Porque la familia dice que trajo envuelto el brazo en una tela y entonces, estando ahí, lo intentaron y justo había venido un doctor del extranjero que había llevado el doctor Bertilio Malpartida, que acá está, Bertilio Malpartida. Él hizo la parte vascular y la parte ósea y nerviosa la realizó el doctor JJ Rodríguez, ¿no? El paciente se le reimplantó el brazo y pudo, si bien lo tiene con movimientos un poco torpes, tal vez, pero tiene el brazo y con cierta sensibilidad. Y hace poco fue a visitar al doctor JJ y acá está el señor Valverde, me parece que es. En el Hospital Almenara también el doctor Franklin Seminario, cirujano plástico, realizó el primer reimplante de mano, eso sí, ya con ayuda de microscopio quirúrgico, fue en 1982. Bien. Acá, ese es el primer trasplante en el 82 que hizo el doctor Seminario con el doctor Paredes en el servicio de cirugía plástica. Antes de formarse el servicio de cirugía de mano, había traumatología y cirugía plástica. Ambos desarrollaban un poco lo que era la cirugía de la mano, hasta que por una ley en el gobierno se indicó de que los accidentes laborales iban a ser atendidos en el Seguro Social. Entonces, ello también motivó que se creara el servicio, ¿no? En realidad fue en el 87, en junio del 87, la creación del servicio de cirugía de mano y microcirugía de extremidades. Acá tenemos nosotros al doctor JJ Rodríguez, Juan José Rodríguez, la doctora Barletti, Beatriz Barletti, traumatóloga y cirujana de mano, la doctora Elsa Castro, la doctora Blanca Castillo, el doctor Figueroa y el doctor Torres. Ellos fueron los que inicialmente estuvieron en el servicio de cirugía de mano. Acá tenemos cuando ya se comienzan a hacer los reimplantes de los dedos, servicio de cirugía de mano y microcirugía de extremidades.
reimplantes de los dedos, y para hacer esto sí se necesitaba más que lupas, y por suerte el doctor Jiménez, Hugo Jiménez, jefe de otorrinolaringología, amigo del doctor JJ, le prestaba el microscopio de otorrino para poder hacer estos reimplantes. ¿Mm? También se hacían ya los colgajos libres. Colgajos libres, por ejemplo, acá tenemos un colgajo que se retira con todo y paquete vascular, ¿no? Es del gran dorsal, y se lleva hacia extremidades que han perdido, ¿no? Como por ejemplo ahora son tan frecuentes por accidentes de moto, por ejemplo, se hacen los colgajos libres, ¿no? Que los puede hacer cirugía plástica, pero que en el hospital lo hacemos nosotros como cirugía de mano, ¿no? Y reconstrucción de extremidades. Acá está cuando ya están en el levantamiento o prelevamiento del colgajo, ¿no? Para llevarlo a otra parte, y se sutura con microcirugía, ¿no? Se conectan los vasos, ¿no? Acá tenemos el trasplante del dedo del pie a la mano, que en el Perú se realizó la primera vez en 1992. Se retira se puede ser el hallux o el dedo gordo o el segundo dedo, como en este caso, porque a veces el dedo grande es un poco tosco, ¿no? Y se retiran los tendones, las venas, los nervios y las arterias, y cada una es anastomosada o suturada, como el caso de los nervios, para que tenga sensibilidad la zona que es trasplantada y también movimiento. ¿Mm? Acá se ve al paciente como que en reemplazo del pulgar el segundo dedo, ¿no? Que le permite anudar los zapatos o zapatillas. Acá tenemos otra aplicación de la microcirugía, que es la extracción del peroné, del hueso peroné, que en realidad es como un regalo de Dios porque no afecta el movimiento si es que uno conserva la parte del tobillo, ¿no? Los 10 o 12 centímetros distales. Entonces, esto de acá se puede trabajar, cortar y una lámina o placa metálica colocar, sobre todo para la restauración de la mandíbula, como por ejemplo en casos de tumores, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿ven? Reconstrucción de la mandíbula con peroné vascularizado. Esto permite que el hueso y el tejido blando siga nutriéndose. ¿Mm? Acá tenemos también otra utilidad de la microcirugía, que es llevar, por ejemplo, los intercostales a anastomosarlos o suturarlos con el nervio o músculo cutáneo, que es el nervio que inerva la musculatura que permite la flexión en el codo. Acá es una niña con una parálisis merabraquial, pero que puede ser de alguna manera reanimada con este tipo de transferencias nerviosas. ¿Para qué nos sirve además? Para la extirpación de tumores periféricos, como por ejemplo acá la extirpación de un schwannoma. Eso debe usted, doctor Morales, saber un poco más que yo. Y esto de acá es una neurotización, ¿no? Por ejemplo, esta es la espalda, el hombro del paciente. Se ha sacado el espinal, el accesorio espinal, que es un nervio básicamente motor, y se une al supraescapular, ¿no? Que es el que permite la abducción del brazo. ¿No? Es la reanimación en una parálisis braquial. Tenemos también que recordar en esta charla a la doctora Vieslava de Pawlikowski, pionera en la microcirugía de los niños. Ella se entrenó también con Gilbert en Francia, y bueno, le permitió justamente todos estos avances en estructuras muy pequeñas como son los niños, ¿no? En los vasos de los niños, etcétera. Y lo que es remarcable de que siempre trabajaron juntos los equipos de cirugía de la Almenara con el Hospital del Niño y otros hospitales. O sea, era un equipo que siempre estaban trabajando, ¿no? Dispuestos a trabajar, aun cuando sean largas horas de trabajo, estaban juntos, ¿no? Esa es como dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Después, paulatina y simultáneamente se compartieron experiencias en el antiguo Hospital Nacional del Niño, y dio inicio al primer reimplante del antebrazo en una niña. Acá está, fue amputado, y acá está cuando es suturado los nervios, los vasos, etcétera,
y la niña evolucionó favorablemente. Acá está el equipo, está JJ Rodríguez, está la doctora Vieslava, los ayudantes, ¿no? En el Hospital del Niño. Este es en el siempre el Instituto Nacional de Salud del Niño se creó por los años 2000, perdón, el laboratorio de entrenamiento de microcirugía, ¿no? Ahí hacen pasantías cortas, muchas especialidades, muchos médicos de diferentes especialidades para el conocimiento y desarrollo de la microcirugía. Más o menos esta es la evolución de la microcirugía, ¿no? Primero eran colgajos random, o sea, aleatorios, después fasciocutáneos, la microcirugía en sí, eh, colgajos perforados y finalmente la supermicrocirugía. ¿Qué es la supermicrocirugía? Es la identificación y la posibilidad de unir los vasos linfáticos a las venas para que drenen ahí y no y disminuir el linfedema, ¿no? Acá tenemos nosotros al doctor Pedro Ciudad, cirujano plástico y reconstructivo especializado en microcirugía, con experiencia en supermicrocirugía, ¿no? En mi servicio, la doctora Rubela Olivo, ella hizo una pasantía con el doctor Fu Changwei en China y también desarrolla esta supermicrocirugía. Es la anastomosis linfovenular, ¿no? Acá es un vaso linfático unido a una vena y acá también solo que no se unen. Es un vaso linfático unido a la vena. Y acá vemos cómo, miren, un linfedema con el transcurso del tiempo, cómo va disminuyendo, ¿no? O sea, son varios de esos desfogues, por así decirlo, que se realizan, ¿no? Y acá tenemos a los pioneros de la microcirugía del país del mundo, al doctor Harry Bonnke, al doctor JJ Rodríguez y al doctor Kleiner. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. No, ya, como estamos con el tiempo, vamos a seguir con la siguiente presentación. Muy agradecido, doctora, a nombre de la Gracias, Asociación de doctor. Historia de la Medicina Peruana y Parques Ujú, Conmemorativos. ujú. Mm, ya estará ya el doctor Jaime Mamani para su Buenas tardes, presentación. sí, me encuentro presente. Ya, muy bien, doctor. Ya lo presenté, ¿no? Y ya tiene el tiempo para hacer ya su tema correspondiente, ¿no? Que es de escolaridad y personalidad de Daniel Carrión. Muy bien, doctor. Se ve la presentación. Continúe, doctor. Está con el micrófono apagado, doctor. ¿Ahora se me Correcto. escucha? Ahora se escucha. Muy bien, doctor. Bien. Buenas Adelante. tardes. Agradecer primero la gentileza de la invitación en la oportunidad en el mes de la medicina, en el mes de Carrión, de poder dar algunos tópicos respecto a su paso por el Colegio Guadalupe y cerca también al mes del aniversario de este centenario y prestigioso colegio. La exposición trata acerca de algunos aspectos sobre el paso de nuestro héroe mártir ícono de la medicina en este ilustre colegio y cómo de alguna manera esto ayudó a formar la personalidad de nuestro biografiado. Vamos a comenzar entonces. Él estudió en el colegio que hasta el día de hoy, en uno de sus lemas, se conoce como Antorcha de la Peruanidad. Y para ello quisiéramos remontarnos a las épocas en las que comienza la República, cuando San Martín delega ciertas funciones para poder ordenar de alguna manera la educación que estaba, al igual que el país, en un estado de abandono, de caos. Y de esta manera es de que una propuesta, él expide un decreto supremo estableciendo la primera escuela normal
encargando de su conducción a Diego Thompson, que era alumno de José Lancaster. José Lancaster era un educador que había inculcado un sistema de enseñanza que en ese momento estaba en boga en Europa y en el mundo. Entonces, es así que se trata de ordenar la educación en el país, iniciando con lo que conocemos ahora como educación primaria. El lema de ese momento, para comenzar esta escuela, primera escuela normal, era: sin educación no hay sociedad. Pero lamentablemente, como dice Basadre, estos primeros años, estos 20, 30 años con los que inicia la República, es también el ingreso a una situación, a un estado de guerra continua por el poder. A diferencia de Chile, que rápidamente ellos pudieron asentar su democracia, en el Perú, al contrario, era una lucha permanente, continua, derrocamientos. Fueron algunas décadas en las que gobernaban los militares a nuestro país. De tal manera que cuando en 1840 Gamarra ostenta por segunda vez la encargatura de la presidencia, entonces él se traza como uno de sus objetivos tratar de ordenar más aún este sistema caótico que teníamos como educación. Entonces, en 1840, el país se enfrentaba no solamente a una economía destrozada, sino también a un país languidecido por las continuas luchas, cantidad de muertes, la defensa, porque la independencia no estaba totalmente sellada con España. Entonces, eran épocas difíciles. Eran épocas en las que habían algunos planteles con profesores tan mal pagados que estos profesores tenían que a su vez trabajar en otra cosa. Y evidentemente pues no había una inversión de país en lo que era metodología, material de estudios, nada de ello. Había un completo abandono sobre lo que eran los planes educativos, ¿no? La mayoría del país tenía las justas a algún sistema de educación primaria, sobre todo en las capitales de los departamentos, ¿no? Aquí en Lima, el Convitorio San Carlos, ¿no? Y algún otro establecimiento hacía a su vez una especie de primaria, secundaria que empalmaba con un sistema superior, ¿no? Entonces, era un estado realmente caótico y en ese entorno es que se crea, se funda Guadalupe. Dos personas adineradas, sobre todo eso adineradas, que vivían en Ica. Los dos eran amigos, eran bastante relacionados porque ambos estaban en el ámbito de la agricultura, ¿no? Pero compartieron su preocupación porque en nuestro país no había una enseñanza regular, adecuada, acorde a los tiempos, y sobre todo que no había educación secundaria. Entonces ellos deciden formar un plantel de carácter privado, particular, donde ellos querían traer profesores extranjeros, incluso que pudiesen ayudar a que nuestra educación de país estuviese a la par de los países adelantados. Entonces, es así como estos dos personajes adinerados se reúnen y con su peculio fundan el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Esta fundación, publicada en el Diario del Comercio, se dio el 14 de noviembre de 1840, que es fecha del aniversario del colegio, en el segundo gobierno de Gamarra, pero las clases propiamente comenzaron en febrero del siguiente año. El colegio tuvo varios cambios, al punto que por su carácter liberal fue clausurado en un tiempo, y cuando Castilla llega al gobierno en el año 55, él pertenecía al mismo partido político que los fundadores de Guadalupe. Es así que reabre Guadalupe, pero lo reabre ya ahora con una educación secundaria, incluso con un corte para poder hacer una educación superior de manera enlazada, de manera inmediata.
Inicialmente, entonces, Guadalupe era un centro de élite donde acudían los hijos de familias adineradas, pero y sobre todo cuando Castilla lo convierte ya a un colegio nacional, entonces esto cambia radicalmente. De tal manera que los alumnos que inicialmente eran limeños, ahora tienen la oportunidad de tener un colegio de internado. Y es así que se convoca a los mejores alumnos del país para que puedan llegar a Lima y tener una educación de alta calidad en calidad de internos, en calidad de internados. Es allí cuando llega Carrión a Guadalupe. Estos fueron los dos fundadores del Colegio Domingo Elías. Era un hábil político. Él apoyó incluso determinadas guerras. Al final terminó siendo presidente un corto periodo, presidente del país un corto periodo, y es en ese periodo donde él llama a otro grande, Sebastián Lorente, para que se haga cargo del colegio. Nicolás Rodrigo era un filántropo, era un gran filántropo. Él había participado en las guerras de la independencia por favor de los españoles. Entonces, él es incluso el que redacta la capitulación en Ayacucho. Pero su amor por el país hace que él, hasta el último de sus días, desarrolle sus actividades empresariales, sobre todo, y filantrópicas. Él fue una persona muy llorada cuando fallece por precisamente su carácter filántropo. Guadalupe entonces comienza con el apoyo del presidente de ese momento, del presidente Gamarra, que hemos dicho estaba en su segundo periodo, y en apoyo, el Estado, el gobierno, le cede a ellos un local, ¿no? Le cede un local que se encontraba en el barrio de la Chacarilla, ¿no? Entonces el presidente le asigna ese local, ¿no? Allí los fundadores designan a un marino, a Ramón Azcárate, para que ordene el plan curricular de estudios y para que imponga también cómo iba a ser el sistema disciplinario y todo eso, ¿no? Entonces hay un fray, el fray Juan Vargas, que estaba en esos momentos en el colegio, quien propone que el colegio tome el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces allí se inicia esta enseñanza escolástica, pero con asignaturas que no se habían enseñado antes en un plantel. Se enseña la gramática, geografía, matemáticas, religión, primeras letras, francés, dibujo, música, todo eso en el nivel primario. Entonces, cuando cuando se funda el colegio, se funda en la calle de la Chacarilla. En ese tiempo, lo que conocemos ahora como cuadra tenía un nombre particular. Y lo que hoy es la cuadra 4 del Jirón Apurímac se llamaba calle de la Chacarilla. ¿Qué significaba Chacarilla? Chacarilla es un diminutivo de chacra. Entonces era como decir calle de la Chacrita. ¿Y por qué tenía ese nombre? Porque ya en el siglo XVII, en los años 1600, esa era una chacra pequeña, una huerta grande de los jesuitas, y se le llamaba la Chacarilla de San Bernardo. Pero los jesuitas fueron expulsados del país en 1767, de tal manera que ese espacio fue pasado al convictorio, al Real Convictorio de San Carlos, a los carolinos. Pero con el paso del tiempo y ante la necesidad de un local para este nuevo colegio, se designa a ese espacio, a ese lugar de la calle Chacarilla, para que allí funcione por vez primera el Colegio Guadalupe. Fíjense que esta calle era una calle antigua. En este plano de la ciudad amurallada de Lima, allí figura la calle de la Chacarilla. Este es un plano del año 1751, ¿no? Y ahí ya estaba esa calle. Entonces, Guadalupe comienza en la calle de la Chacarilla. En el libro Las calles de Lima, Eguiguren
Al respecto dice, durante el siglo XIX la calle fue sede del Colegio Guadalupe. Para ese entonces tenía una fachada pobre, de corralón, casi siempre pintada al temple de celeste claro. Por eso es que el colegio tiene como su color distintivo el color celeste u ocre vivo. A fines del siglo, uno de los colegios con mayor población estudiantil de la ciudad. Hoy en día en esta cuadra se encuentra la iglesia del Sagrado Corazón o de los Huérfanos y el Parque de la Cultura Luis Alberto Sánchez. Muy bien, esta era la calle La Chacarilla. Esta es un grabado del siglo XIX, porque esta iglesia, la iglesia eh, Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Es una iglesia que la construyen en los años 1600, 1700. Entonces, en este grabado, aquí se ilustra lo que sería la calle La Chacarilla, y entonces este era el lugar pues, donde tenían su huerto grande los jesuitas, ¿no? Y este es el lugar donde funcionó pues Guadalupe en su primer momento. Y esta calle, que ahora lo conocemos como Azángaro, era la calle de los huérfanos, ¿no? Entonces, por eso es de que esta iglesia se conocía como la iglesia de los huérfanos. ¿Y por qué? Ah, bueno, esto tiene un porqué. Bueno, actualmente, entonces, nosotros observamos que esta calle fue cortada. Esta calle fue cortada para construir aquí lo que en su momento fue el Ministerio de Educación, ¿no? La iglesia persiste, son varios siglos de tradición de la iglesia, y entonces aquí tenemos pues lo que fue la calle Chacarilla, que fue cortada, y que ahora pues en su lugar está el grandioso parque, ¿no? Y el local también del Ministerio de Educación. Bueno, en la calle de los huérfanos, ¿no? Esta parte de Azángaro, ¿no? Eh, Tiene una historia, ¿no? En el año 1613 se le conocía como la calle de los niños huérfanos. ¿Por qué? Porque en el año 1603 había un personaje, Luis Pecador, que quería ir construir un hospital para los pobres, pero su confesor le sugirió que en lugar de ello construyese un hospicio, un lugar donde estén los huérfanos. ¿Por qué? Porque había presenciado cómo unos perros atacaban, daban muerte a unos niños huérfanos en ese tiempo. Y entonces este personaje, Luis Pecador, construye aquí pues un lugar donde estaban los huérfanos. Entonces allí esto motivó el origen pues del nombre de esta calle, no calle de los huérfanos. Y en los escritos indica pues de que aquí había una gran pastelería. Bueno, acá nos hace recordar ese pasado. Hay una pastelería que está en una esquina, pero esa pastelería actual, si bien es cierto, tiene 120 años, esa pastelería se creó después de la muerte de Carrión. Actualmente, entonces, el lugar donde funcionó Guadalupe otrora es ¿no? Aquí está la iglesia de los huérfanos, esta es la calle que era de los huérfanos, por la historia que les he comentado, ¿no? Y esta era la calle de la Chacarilla, ¿no? Aquí estaba Guadalupe. Entonces, durante esos años de estudio, Daniel Carrión, Daniel Alcides Carrión, pues evidentemente, ¿no? Y siendo incluso es un colegio religioso, Guadalupe era un colegio religioso, entonces era evidente pues que él tenía que haber participado seguro de muchas actividades religiosas en esta iglesia, y seguro que también transitó por esta calle de los huérfanos, ¿no? Yendo a su famosa panadería. Entonces, esta es la vista actual de lo que fue Guadalupe antes. Bien, pero al año o a los 2 años de formarse Guadalupe, los fundadores deciden traer un personaje ilustre desde España para que fortalezca la educación del colegio, y invitan a un sabio, Sebastián Lorente Ibáñez, que por motivos políticos no se sentía cómodo en España.
Él a los 15 años ya era bachiller en teología, es un teólogo, y que luego cursó estudios para llegar a ser médico, fue médico también. Sebastián Lorente además fue historiador, y Sebastián Lorente además fue educador, y es en nuestro país, sobre todo, que lo recuerdan en su plano de educador. Él enseñó en Guadalupe, enseñó en el Real Convictorio San Carlos, enseñó en la Facultad de Medicina, que hoy conocemos como San Fernando, y además él funda lo que es letras en la Facultad de Letras en San Marcos, y que ahora lo adjudican como la Facultad de Educación. Por eso es que Sebastián Lorente es un ícono también para San Marcos. Bien, entonces él nace en un lugar llamado Alcantarilla, en Murcia, España, y él, por sus conocimientos, ingresa a la cátedra de filosofía del Colegio Real de San Isidro. Pero como digo, él era político, él era liberal, y por esos encontrones con el gobierno es de que él decide salir de España y aceptar la invitación del entonces presidente Domingo Elías, uno de los dos fundadores del Colegio Guadalupe, y llega aquí al Colegio Guadalupe. Aquí un busto de Alcantarilla, el lugar donde nació Sebastián Lorente, el sabio Sebastián Lorente. Entonces él ingresa a Guadalupe, fortalece su currícula, su enseñanza, y en esos tiempos Guadalupe era la parte contraria de los vecinos, ¿no? Guadalupe estaba en la Chacaría, y al frente, en lo que ahora es la casona de San Marcos, allí estaba el Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Que durante 30 años estuvo bajo la dirección de Toribio Rodríguez de Mendoza. Entonces, en esa época eran bandos contrarios. Guadalupe era un colegio netamente liberal, poco a poco se fue haciendo liberal, sobre todo con Sebastián Lorente, y luego de Sebastián Lorente le continuaron los hermanos Galvez. Entonces, ellos le contagian ese espíritu liberal al colegio, mientras que en Real Convictorio era el centro del conservadurismo, ¿no? Entonces había esa pugna, esa disputa, ¿no? Pero unos años antes de que Carrión ingrese a Guadalupe, ya el Real Convictorio dejó de ser, y el local pasó a ser para la Facultad de Letras, ¿no? De San Marcos. Después, posteriormente, pues fue sede de San Marcos, ¿no? Entonces, en ese contexto es que en un reciente paso histórico comienza Carrión sus estudios, ¿no? Entonces, es evidente que la figura de Lorente, quien incluso Lorente en su fase de educador también llega a fundar el Colegio Santa Isabel de Huancayo, que es un colegio centenario, es un colegio ilustre también de nuestro país. Entonces, él ejerce la docencia en San Marcos, él llega a regentar pues la Facultad de Letras, llega a ser doctor en letras allí también. Este es Sebastián Lorente, este es uno de sus bustos de reconocimiento del Colegio Santa Isabel en Huancayo. Y aquí está el monumento a Sebastián Lorente, al educador de la Junta Peruana, en el Parque Universitario. Sebastián Lorente mirando a lo que fue el colegio donde él enseñó, el Colegio Guadalupe, de la calle Chacarilla, y enfrente de lo que fue el Real Convictorio, donde él también enseñó, y de la Facultad de Letras de San Marcos, donde él fue también decano y doctor en letras, ¿no? Entonces, es evidente que esta figura tiene que haber no solamente comprometido el pensamiento
de tantas generaciones de guadalupanos de ese tiempo, sino también debe haber impactado en Carrión. Sebastián Lorente fallece un año antes que Daniel Alcides Carrión. Entonces, es evidente que tiene que haber sido, pues, un acontecimiento, ¿no? Donde de seguro Carrión, al igual que los otros alumnos, han tenido pesar, ¿no? Por esta pérdida, ¿no? Aquí está el óleo que San Marcos eh, hizo de Lorente un año después de su muerte, es decir, el año en que fallece Carrión. En San Marcos le hace este óleo, donde está pues la vestimenta que tenían los profesores de San Marcos en época, sacos, corbatín, este tipo de camisa, era el vestir de ellos, y este es una medalla, ¿no? Que representaba a los profesores de grado. Carrión nace, como sabemos, ya está claro, Carrión nace un 13 de agosto de 1857 en Quiulacocha, un pueblo cerca a Cerro de Pasco. Cerro de Pasco entonces era parte, era una provincia del departamento de Junín, ¿no? Cerro de Pasco propiamente pasa a ser departamento en la época de Prado, del presidente Prado, ¿no? Pero cuando nace Carrión, Cerro de Pasco pertenecía al departamento de Junín. Carrión, como sabemos, era hijo natural. Hijo natural es el hijo que no es concebido en un matrimonio. Es hijo de José Baltasar Carrión, médico, abogado, de 36 años, natural de Loja, Ecuador, y doña María Dolores García Navarro, que eran naturales de Quilacocha también. Al igual que Carrión, la madre también nació en Quilacocha, Cerro de Pasco, que pertenece a Cerro de Pasco. Él fue bautizado el 2 de octubre de 1857 en la parroquia San Miguel Arcángel de Chaupimarca, cerca a su poblado, por el párroco José Cervantes, declarando la partida de nacimiento que el párvulo que lo traían para bautizar tenía un mes y 20 días de nacer. Esta es Quilacocha. Esta es su ubicación satelital. Fíjense ustedes, aquí está Comunidad Campesina de Quilacocha, ¿no? Este es Quilacocha. Y al frente está la laguna. Esa laguna, traducida del quechua al castellano, quiere decir, pues, ¿no? Laguna de las Gaviotas. Entonces, esto es lo que queda de esa laguna de las gaviotas. Seguro que para que hubiesen gaviotas en esos tiempos, debía haber sido un agua limpia. Hoy día esa laguna es solamente un lugar de relave de todos los sedimentos mineros que durante 60 años fueron, eh, fueron contaminando esta laguna y otras de Cerro de Pasco. No vean ustedes estas otras lagunas que señalo con el puntero, ¿no? Como también están ahí contaminadas, ¿no? Contaminadas, ¿no? Ahora, Quiulacocha, ¿no? Eh, está siguiendo el camino, está cerca a Cerro de Pasco. Cerro de Pasco está por acá. Vamos a continuar. Entonces, así está Quiulacocha ahora, ¿no? Quiulacocha, de acuerdo a los escritos, ¿no? Carrión nace su casa en Quiulacocha, él nace en su casa en Quiulacocha, no en Cerro de Pasco, y se dice que su casa está cerca a esta laguna, ¿no? Entonces, actualmente ahora es así, está un lugar de muchos relaves mineros y de demasiada contaminación, porque la contaminación no solamente es por beber el agua, sino por las partículas que están en la atmósfera. Y eso hace que los niños en Quillacocha tengan niveles demasiado altos de metales pesados, eh, lo cual es totalmente atentatorio contra su salud. Entonces aquí tenemos Quillacocha, miren desde la imagen satelital, ¿no? Cómo es que se ve que esta laguna, ¿no? Que seguro Carrión en sus tiempos la conoció pues como limpia, ¿no? Ahora está totalmente contaminada por los metales, es un lugar solamente de relave minero, ¿no? Y fíjense ustedes cómo, fíjense aquí lo señalo con el puntero lo señalo,
el camino, ¿no? El camino que lleva Quiblacocha hacia Cerro de Pasco. Aquí en Cerro de Pasco es donde sí se hizo la minería por Tajo, ¿no? Que Tajo Raúl Rojas, ¿no? Y así. Entonces, aquí es donde estaba la casa de la calle Verde, ¿no? La cual, por los tajos de la minería, eh, dejó de ser, ¿no? Allí, en la calle, en la casa de la calle Verde, sí, Dolores García vivió, según se dice, con Daniel Carrión, con Baltasar Carrión, pero el lugar donde nace Carrión es aquí en Quiblacocha, cerca a lo que entonces era la laguna y ahora son los relaves mineros, lugares de relaves mineros, y esa contaminación de metales en la población y sobre todo en los niños es que hace que la comunidad proteste, ¿no? Miren aquí, comunidad campesina de Quiblacocha, y ahí en el centro la imagen de Carrión, que fue también un rebelde, un liberal, que seguro que el día de hoy estaría ahí también protestando con ellos, ¿no? Así está Quiblacocha ahora. Ahora, ¿dónde bautizan entonces a Carrión? A Carrión la bautizan en la iglesia San Miguel Arcángel de Chaupimarca. Esta es una foto antigua del año 1907, ya varios años después que fallece Carrión, donde se ve el estado de esta iglesia. Esta iglesia tuvo dos nombres primero, pero esta iglesia soportó un terremoto, soportó otro suceso también. Entonces, los pobladores le cambiaban de nombre porque no los protegía supuestamente de esos terremotos. Entonces, al final le pusieron el nombre de San Miguel de Arcángel porque él era, pues, el que detentaba las huestes de los ángeles y él los iba a proteger. Por eso es de que al final le ponen ese nombre, ¿no? Que persiste hasta el día de hoy, la iglesia de San Miguel de Arcángel de Chaupimarca. Pero esto ya no es Quiblacocha, esto es uno, llamémosle, de los barrios de Cerro de Pasco. Entonces, así más o menos era en el tiempo en que bautizan a Carrión. Así era esa iglesia. Esa iglesia, entonces, en ese tiempo tenía al costado un arco del triunfo. Tenía un arco del triunfo, tenía unos torreones también, ¿no? Esas eran las épocas pues, cercanas a las que vivió Carrión, ¿no? Ahora, vean ustedes esta foto de esa iglesia, San Miguel de Chaupimarca, y fíjense el año, 1879, declaratoria de la guerra con Chile. Entonces, esta foto en esta iglesia San Miguel de Chaupimarca, donde se bautizó Carrión, donde después de varios años se casó eh, Dolores García con su segundo compromiso, segundo esposo, ¿no? Don Alejo, ¿no? Se casaron aquí, en esta iglesia de Chaupimarca. Pero este es un día especial, en el año 1879. Leamos la leyenda. Ceremonia del 6 de mayo de 1879 en el atrio de la iglesia San Miguel de Chaupimarca. Todo el templo de Chaupimarca rebosa de gente con marcado recogimiento encomendarían al Todopoderoso la divina custodia de aquellos 220 valientes de la columna Flor y Nata del Cerro de Pasco. ¿Recuerdan cuando Carrión expresa sus sentimientos, su dolor, cuando la columna Pasco va a la guerra y muchos de sus paisanos, seguro sus contemporáneos, fallecen, ¿no? Entonces es una foto importante, ¿no? Esta es una iglesia entonces importante en la historia de Daniel Alcides Carrión. Actualmente la iglesia está así, ya no hay este Arco del Triunfo que había antes, ahora hay otra calle, y esta es la mirada actual de esa iglesia. La primaria de Carrión, Luis Deza nos dice, no hay documentos sobre la educación elemental o primaria de Carrión. Se supone que debió parcialmente realizar tales estudios en la única escuela municipal existente en Cerro de Pasco y que los terminó en la ciudad de Tarma, que ya en el 60 funcionaba con el nombre de San Ramón. Peñalosa y Maguiña señalan con respecto a sus estudios primarios, esto lo realizó hasta el quinto año en la escuela municipal existente en su ciudad natal y el sexto año en el Colegio San Ramón de Tarma. Estos son los años
de primaria de Carrión, ¿no? En esas épocas, recuerden, no había luz, ellos tenían que estudiar con la luz de velas y de lámparas. Y este lugar, el Colegio San Ramón, ¿no?, donde estudió Carrión el sexto de primaria, es este, porque actualmente hay otro, un moderno Colegio San Ramón, pero el antiguo Colegio San Ramón, donde estudió Carrión, es este. Es el antiguo y primer local del Colegio San Ramón, que funcionaba en el parque de la ciudad de Tarma, donde actualmente es la municipalidad, al fondo el camino a Mantarana, ¿no? Bien, entonces, este lugar, el Colegio San Ramón, es este, ¿no? Un antiguo local, ¿no? Allí estudió Carrión el sexto de primaria. La secundaria de Carrión, cuando Daniel Carrión tenía 10 años, un sábado 12 de enero del año 67, falleció don José Baltasar. Entonces, si Carrión nace el 57 y su padre fallece el 67, Carrión tendría 10 años. Entonces, después de un tiempo, su madre, María Dolores García, empezó a relacionarse y luego relacionarse sentimentalmente con don Alejandro Valdivieso, que era primo o sobrino del difunto José Baltasar. Y de tal manera que, bueno, eran contemporáneos. Alejandro era el 41, María Dolores era el 40, se llevaban por un año nada más, mientras que don José Baltasar sí tenía una buena cantidad de diferencia de años con María Dolores. El hecho entonces es de que Alejandro Valdivieso, como todos conocemos ya, y por su correspondencia y todo lo escrito, ¿no?, él llega a ver a Daniel como un hijo, y Daniel llega a ver a don Alejo como un padre, ¿no? Bien, entonces eso ocurre, ¿no? Y ya más o menos a los 13 o 14 años, Carrión viaja ya a Lima, ¿no? Y Daniel desarrolla sus estudios en Guadalupe desde los años 72 hasta el año 76. Carrión entonces ingresa a un Guadalupe que ya era un colegio nacional con internado. Y entonces Carrión tiene un régimen de estudios que, de acuerdo a los registros, ¿no?, del libro del doctor Delgado Matallana, tenía un horario de mañana y tarde en el que él estudiaba, tenía sus refrigerios, etcétera. Y como conocemos todos también por diversos escritos, él tenía un primo o tío, Manuel Ungaro, con el que en sus épocas de vacaciones, tanto en Guadalupe como en la Facultad de Medicina, viajaba de retorno a su lugar de origen. Entonces, Carrión ingresa al Guadalupe de la Chacarilla, de la Chacrita, ¿no? Este es el primer local de Guadalupe, ¿no?, el de la Chacarilla. Allí estuvo Guadalupe el año 1840, donde Gamarra le cede el local, hasta el año 1907. En el año 1910 ya pasan al colegio que ahora conocemos en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces aquí Carrión ingresa para estudiar la secundaria. Tenía su pileta, como los edificios de ese tiempo, ¿no?, como eh, San Marcos o como los hospitales de ese tiempo que tenían su pileta también en el centro, ¿no? Esta era otra imagen, ¿no?, imagen del Colegio de la Chacarilla. ¿Y cómo era el uniforme en esos tiempos? Bueno, miren, aquí el colegio tiene una reseña de los uniformes que desde la fundación hasta el día de hoy han usado los estudiantes guadalupanos. Entonces, en función de ello, nosotros sabemos que el uniforme que usaban en los tiempos de Carrión eran estos. Estos eran los uniformes. Con saco, chaleco, corbata, corbatín, acá la chistera, ¿no? Estos eran los uniformes, y así
debió haberse uniformado Daniel Alcides Carrión también. Y fíjense cómo, si bien es cierto, esta foto es ya más o menos unos 30, 40 años después de la muerte de Carrión, sin embargo, aquí está la plana docente de ese momento, en 1919, del Colegio Guadalupe. Vean ustedes la similitud. A ver, vean este profesor, miren la chistera, el saco, ¿no? Camisa, corbata, incluso un clavel, ¿no? Fíjense cómo se parece a la vestimenta de este alumno, ¿no? Entonces, así era la vestimenta de Carrión en las épocas en las que era el estudiante, ¿no? Y bueno, sí, pues miren, nosotros, hasta que yo me formé también en el Colegio Guadalupe, siempre los curas, los hermanos, una instrucción religiosa, ¿no? Están los curas, están los militares, porque nosotros en el colegio siempre teníamos instrucción militar por parte de militares, ¿no? Por eso es que ustedes verán que un guadalupano siempre pegado en su chip, está bien pegado el arte de marchar. Es algo que nos inculcaron y que seguro también inculcaron a Carrión en su época. Ahora, nosotros sabemos que uno de los legados que recibe Carrión de Guadalupe es el espíritu liberal, porque cuando escriben sobre él sus compañeros, o sea, las primeras versiones históricas, ¿no? Lo señalan a Carrión como de espíritu liberal. Entonces, nosotros presumimos que eso lo hereda de Guadalupe por el que él pasó. Ahora, otra cosa que debe haber impactado en la vida de Carrión, y en la que coinciden muchos autores, es en el nombre de Alcides, porque en su partida de bautismo, él es Daniel Carrión García, pero cuando él manda a sacar otra partida, le pide a su madre para su inscripción en San Marcos, él le añade la A, y en el registro que ingresa a San Marcos está Daniel A. Carrión García, ¿no? Entonces él se autobautiza, por llamarlo de alguna manera, con el nombre de Alcides. Entonces esto lo más probable es que ha surgido por la enseñanza que recibe en Guadalupe. ¿Por qué? Porque en Guadalupe se enseñaba eh, latín, se enseñaba griego y se enseñaba historia de la mitología griega. Entonces, de allí que suponemos que Carrión se queda impactado por la figura mitológica de Hércules. Hércules es una forma latina, en su forma latina es Alcides. Y el nombre Hércules significa valor, disciplina, sinceridad, amor, fuerza, sobre todo fuerza. Entonces, cuando Carrión adopta para sí este nombre, es llevado por los valores que significaba este nombre. Valor, disciplina, sinceridad, amor, fuerza. ¿Mm? Bien, bueno, la mitología nos indica pues de que Hércules o Alcides era hijo de Zeus y de Alcmena, una mortal, ¿no? Y que Zeus se había pues disfrazado, se había mimetizado del esposo de Alcmena, ¿no? Que estaba en la guerra, y así nace Hércules, ¿no? Entonces es una parte de la mitología, ¿no? Aquí vemos Hércules con su bastón, porque su figura mitológica estaba con bastón, ¿no? Derrotando, él tenía las 12 pruebas, tenía grandes luchas en las que él triunfaba. Entonces a Carrión le impactó este personaje y probablemente, como dicen muchos autores, esto derivó en que se autodenomine como Alcides, ¿no? Daniel Alcides Carrión. Ahora, vinieron en esas épocas, llegaron los años de heroísmo tanto de guadalupanos como de los peruanos, ¿no? Las épocas tristes y terribles de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, en esa guerra con Chile, Carrión había terminado ya 5 años antes, había terminado su paso por Guadalupe. Allí se suceden las batallas de San Juan y Chorrillos,
así como la batalla de Miraflores, con 2 días de diferencia, 13 de enero y 15 de enero, poco antes del aniversario de Lima del 13 de enero. Entonces, Carrión participa de ello, por supuesto, pero también participan guadalupanos, y allí, dentro de esos guadalupanos, muere Fernando Bonilla, de solo 13 años de edad. Aquí está la placa que reconoce a Daniel Alcides Carrión García como héroe nacional, como combatiente en la defensa de Lima el 13 y el 15 de enero. O sea, en ambos sucesos, tanto en San Juan y Chorrillos como en Miraflores. Allí participa Carrión. Y allí es donde participan también sus antiguos profesores. Repito, él había terminado Guadalupe 5 años antes, y él ve cómo sus antiguos profesores forman parte de la defensa de Lima, así como también los guadalupanos de esa generación forman parte de la defensa de estas dos batallas. Aquí está alumnos del Colegio Guadalupe preparándose para defender la batalla de Miraflores. Vean ustedes sus rifles con bayoneta, recuérdenlos. Y este es el niño Bonilla. Bonilla tiene su reconocimiento por el distrito de Miraflores, porque tiene un complejo deportivo a su nombre, hay un colegio que lleva su nombre y tiene esta estatua que lo recuerda. Bonilla recién había cumplido 13 años, recién, y estaba prohibido que él participe. Solamente participaban los guadalupanos de 16 años para adelante. Pero Bonilla insistió, 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 y tanto insistió que le dijeron, ya, está bien, tú vas a participar, pero vas a llevar las municiones para los soldados. Pero cuando muere el jefe de su brigada, Bonilla coge un rifle de uno de los caídos y él comienza a avanzar, ¿no? Él empieza a avanzar contra el enemigo disparando, y lo hieren, pero él sigue avanzando. Finalmente le lanzan una granada y con eso lo explotan, ¿no? Entonces, esos sucesos en los que Carrión estaba también participando de ambas batallas, tiene que haber sido el conocimiento de Daniel Alcides. Entonces yo pienso que él, así como sintió dolor y lo registran los historiadores por la columna Pasco, así también él debe haber sentido el dolor de ver morir a sus antiguos profesores, a Bonilla, ¿no? Y a los seres guadalupanos de esa época. Después que concluyó la guerra, y cuando ya, después del 1907, Guadalupe pasa Alfonso Ugarte, donde antes era la muralla de Lima, ¿no? Ahí se forma el colegio. Vean ustedes cómo, este es del año 1918, cómo ellos se forman con los rifles que usaron los guadalupanos de la defensa de Lima y del país. Y eso todavía nosotros lo tenemos de reliquia, ¿no? Lo tenemos en algunas ceremonias importantes, sacan esos rifles para que el escolta los luzca, ¿no? Entonces, ese espíritu es el que debe haber tenido Carrión también. En la parte final es tampoco lo que podemos presentar, porque hay tantos reconocimientos a Carrión. Aquí es una foto nocturna de una estatua que él tiene en el Cerro de Pasco. El Colegio de Guadalupe se formó en el año 1840, cuando se cumplió 100 años. Cada año nosotros en noviembre, el 14 de noviembre, salimos a desfilar por promociones, ¿no? Esta es la promoción 1940, la promoción centenario, ¿no? Entonces, con orgullo salen los guadalupanos de todas las edades, incluso con sillas de ruedas, con bastones, ¿no? Porque es mucho su apego por el colegio. Yo creo que si Carrión estuviese vivo, también estaría en uno de estos desfiles. Para nosotros es un orgullo que Carrión, que aquí lo tenemos como uno de los íconos del colegio, nosotros tenemos orgullo de él, y yo creo firmemente que él también eh, tuvo ese orgullo de ser guadalupano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Mamani, por su presentación, al habernos hecho recordar pues tiempos
fatídicos para nosotros, ¿no? Con la educación que se inicia en base, ¿no? A un colegio, ¿no? Y después pues, habernos presentado pues, la historia, ¿no? De la batalla de San Juan y Miraflores, que fue terrible para nosotros. Um, Muy agradecido por su presentación, ya nos hemos excedido del tiempo y a nombre de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos le agradecemos esta presentación y probablemente lo estemos convocando para las siguientes. Muy Muchas agradecido, gracias doctor. a ustedes. Gracias. Gracias. Muy bien. Sí. Continuamos con la tercera presentación, que está a cargo del doctor Ángel Gavidia. Doctor Ángel Gavidia está presente. Doctor Ángel Gavidia, pues, es moyendino, no, perdón, de Moyobamba, de la provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. No, estudió medicina en San Marcos, hizo su estudio de posgrado especializándose en medicina interna en la Universidad Nacional de Trujillo, en la que también tiene una maestría en el ámbito de su especialidad. Ha publicado artículos relacionados con medicina en el Acta Médica, en la Revista Médica de Trujillo y Acta Herediana. No, es autor de 4 libros de poesía, 4 de cuentos y 3 ensayos. Es miembro activo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Actualmente se desempeña como médico asistente en el Hospital Belén de Trujillo y es profesor asociado de la Universidad Nacional de Trujillo. Um, Doctor Gaviria Ruiz, su presentación, por favor. Está con el micrófono apagado, doctor. Sí, Ahora sí. ahora share, ¿no? Sí, sí. Pero no. Este, A ver, share, pero no se muestra, ¿no? no se ve la Ya. presentación. Ahora, Ahora sí, ahora sí. Muy bien, doctor. Adelante. bien, primero, que yo no sé si 120 horas, minutos de atención dejen algún margen para esta charla. Mi consejo público es de que se dosifiquen las charlas, se hagan, de acuerdo al tiempo y sean respetuosos de los horarios. Muy bien. Adelante, doctor. Bueno, vamos a ver. Y miren ustedes, Carrión motiva pasiones, ¿no? Miren, este es una nota que salió en el Acta Médica acerca de esa epidemia que tuvimos en el Cusco. Conocimientos, actitudes y prácticas respecto a la bartonellosis aguda, fiebre de la oroya en los pobladores del distrito de Betaitambo, provincia de Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas, Cusco, Perú. ¿No? Un título que se entiende. Pero inmediatamente vino una carta furibunda, enfermedad de Carrión, la denominación correcta para la bartonellosis humana producida por la Bartonella basiliforme. Un jalón de orejas a los muchachos de ese tiempo que había escrito el artículo anterior, que ahora ya deben estar cuarentones o más, y habían despertado sensibilidad, ¿no? De ellos estaba nuestro profesor Suño Bustin Alba. Los muchachos condescendientes, tranquilos, dijeron enfermedad de Carrión, sí, es la denominación correcta, pero no es la única. Y le pusieron otras formas de denominar a esta entidad. Esto como para ilustrar las pasiones que genera el nombre Carrión y el tópico.
Por eso es muy bueno, que chequemos ese artículo. Daniel Alcides Carrión y su contribución al imaginario cultural de la medicina peruana. En él, Juan Murillo y colaboradores ubican el problema, ¿no es cierto? El estudio dice, analiza el papel de Daniel Alcides Carrión como héroe cultural y elemento central de la tradición médica peruana. Se constata el proceso de elaboración del significado del experimento de Carrión en un escenario de lucha política y de reconstrucción nacional que confluyen con el positivismo de las élites aristocráticas del país de inicios de siglo. ¿Cuánto se ha construido sobre la estructura de Carrión? Bueno, este es el libro de mi maestro Gustavo Delgado. Y yo nunca pensé que estuviese como que estuviera en la cresta de la olla, de la ola cardiónica, surfeando con tanto amor, con tanto cariño. Me sorprendió su libro. Pero de los documentos atribuidos a Daniel Alcides Carrión hay fundamentalmente tres. Las historias clínicas de 9 pacientes afectados de verruga peruana, el diario de su enfermedad y las cartas familiares. Pero las historias clínicas de los 9 pacientes afectados de verruga y el diario de la enfermedad de Carrión aparecen un año después que había muerto. Por eso surgieron ciertas dudas, ciertas sospechas, ¿no? Pero sí, las cartas familiares son documentos cuya autenticidad no se ha puesto en duda y que nos aproximan a Daniel Alcides Carrión. Este es el libro en el que sus amigos publican las cartas y el diario. Y nos dicen, ha sido nuestro principal deseo no introducir en estos trabajos modificación alguna, dándolos a luz como lo hemos encontrado. Yo me aproximé con cautela a este libro y, por ejemplo, constaté que las historias clínicas fueron tomadas en un espacio de 3 años, que tienen la misma calidad, la 1 a la 9, cosa que quienes somos profesores y más de semiología, como soy yo, dificultamos que la historia clínica, su calidad lo va mejorando en torno al número de historias que uno va haciendo, y las primeras son muy defectuosas, ¿no? Pero así, bueno, y este es Carrión, ¿no? El rostro acholado que yo reivindico. Estas son las cartas, fíjense ustedes. Hay cartas de Carrión a su madre, a doña Dolores García, cartas de Dolores García al hijo, cartas de Alejo Valdivieso, el padrastro, a Carrión, y viceversa. Y hay 2 cartas del medio hermano de Carrión, el mayor de los medios hermanos, Teodoro Valdivieso. De sus cartas uno deduce lo siguiente. Carrión fue un estudiante de medicina perseverante y consagrado, a tal punto que su padrastro lo reconoce, le dice, tú eres un privilegiado, le dice, por tener esas cualidades tan importantes. Quiso concluir sus estudios en Europa. El problema de la falta de dinero. El padrastro no lo secundó en esa idea. Yo lo justifico porque estábamos en los tiempos de la guerra y los negocios jugaban un albur enorme. Su padrastro fue comerciante. Desarrolló una intensa vida social, en especial con sus paisanos. Yo no sé si con los limeños, pero sí con sus paisanos,
Él es muy amable, envía saludos casi en todas las cartas, e inclusive hay un momento en donde tiene que abogar en un problema de herencias con un grupo de terreños que al parecer lo respetaban, tuvo ascendiente entre ellos. Y creía en Dios, ¿no? Aceptaba al destino con una resignación, al menos declarativa en las cartas, evidente. Mantuvo buenas relaciones familiares, incluyendo en ellas a su padrastro. Interesante. Entonces el padrastro fue un padre, o casi un padre. Hay unas partes en donde negocian la mesada, ¿no? 400 soles era lo que le enviaba casi siempre, y Carrión gastaba más de 450, llegaba a 500. Hay algunas frases, algunas donde hay una oportunidad en donde el padrastro le dice que recabe dinero de 2 o 3 amigos, que al parecer le tenían deudas, y el Carrión recaba ese dinero, que era para el padrastro un poco más de lo que él pensaba, y le dice, es que no estás en un burro trotón como estoy yo en los negocios. Bueno, sufrió moderadas restricciones económicas, decíamos, y cerca al mes de junio de 1884, Carrión sufrió de terciana. Y al parecer no simpatizaba con Cáceres. En realidad ya estaban cansados en su carta y ya deseaba la paz. Hace 8 días, antes de su deceso, creyó que tenía paludismo. Hasta 8 días antes de su deceso, creyó que tenía paludismo. 8 días antes de su muerte, tenía por lo menos 2 planes que llevaría a cabo en los próximos meses. La muerte no era una posibilidad, al parecer. En ningún momento les informó a sus padres de su decisión de estudiar la verruga peruana experimentando en su propio cuerpo. Bueno, esto ya lo conocemos, no sé si vale la pena repetirlo. Mejor lo pasamos. Esta es la carta que vamos a discutir. Es la última carta conocida. Y Carrión escribía muchas cartas, ¿eh? Las respuestas que le dan sus padres, más bien se justifican ellos y le piden disculpas porque no contestaba todas las cartas. Carrión encontraba a un paisano, encontraba a un arriero, encontraba a un amigo, el correo, y escribía bastante. Lamentablemente, solamente hay 12 cartas rescatadas. Esta carta es dirigida a don Alejandro Valdivieso, su padrastro. Él se encontraba en Piura, afectado de un dolor lumbar, un lumbago muy torturante, y pensaban que el clima piurano, cálido, iba a jugar a favor del alivio de su dolencia. Y miren, esta es la carta. Es escrita el 26 de septiembre de 1885. Dice: señor don Alejo Valdivieso, respetado papá, seré algo breve en mi presente comunicación, pues me hallo en periodo de convalecencia y además no tengo gran cosa que decir. El sábado pasado, día en la que le escribí mi última correspondencia, como a eso de las 11 de la noche, y estando ya en cama, fui acometido de fortísimos escalofríos, seguidos poco después de elevadísima fiebre. Me he encontrado acometido, pues, de una fuerte fiebre remitente, igual a la que le atacó a Teodoro estando usted en esta. Solo si a mí se me ha quitado la fiebre mucho antes que a él, lo cual se deberá probablemente al tratamiento enérgico y a tiempo oportuno que se ha empleado en mi persona.
Estoy todavía con el derrame ictérico, falta de apetencia. He pensado así tomar mañana un purgante algo fuerte y suspender el sulfato de quinina y el salicilato de sodio. Teodoro, el hermano, queda perfectamente. En días pasados le hice algunas observaciones, pues sé que no estudia con el empeño que debía tener. Le dice, desde el mes entrante comenzará a estudiar en las noches conmigo y un competente número de horas. Al fin ya han salido 2 divisiones a batir a las fuerzas del general Cáceres. Es probable que en el mes entrante esté ya resuelta la situación. El cerro sabemos que está tranquilo, así no se preocupe usted mucho de aquel lugar. Como decíamos, la carta va dirigida a Piura, donde se encuentra el padrastro. Y acá le habla de la madre. En cuanto se acerquen mis exámenes, yo le comunicaré, pues este año me es forzoso salir de la capital. La enfermedad y los estudios me están arruinando bastante. Deseo que su mejoría siga adelante sin tropiezos. Sin más, mande como guste en el obsecuente corazón de su reconocido y seguro seguidor, Daniel A. Carrión. Y los saludos. Saludos a Eloy y usted reciba de Teodoro y amigos. Vale. Es muy interesante revisar las cartas de Carrión. Uno disfruta inclusive de los vocativos y de las despedidas que ahora parecerían extraños, pero se usaban en ese tiempo, ¿no? Que así más mande usted como guste en el obsecuente corazón de su reconocido y seguro servidor. Y aquí no hay duda, esta es carta de Carrión, esta es su full de letra. ¿Y qué encontramos en esta carta? Encontramos que Carrión presentó el 19 de septiembre escalofríos, fiebre, ictericia e hiporex. Según la carta lo presentó en forma brusca, ¿no? Brusquísima, muy aguda, y recibió sulfato de quinina y salicilato de sodio. Le dice a su papá que tenía los mismos síntomas de su hermano Teodoro, ¿no? Pero que él se ha aliviado más rápidamente, parece que la fiebre remitió antes, y eso nos orienta a que pensaba que tenía paludismo. Repasemos. La inoculación lo hace el 27 de agosto. Y 21 días después comienza a presentar los síntomas. Acá hay dos datos. En realidad, si nos orientamos por la carta, los síntomas habrían iniciado el 19 de septiembre. Pero hay, como les decía yo, un diario. Y yo lo había tomado también con pinzas, pero hay coincidencias que hacen ver que tiene mucho de veracidad ese diario entero. Y en el diario dice que los primeros síntomas fueron el 17, y no tan agudos ni intensos como los del 19. El 26 es cuando escribe la carta que hemos leído. Y 8 días después, ahí es. Ustedes saben, no sé si es importante leerlo esto, la leucemia pica, es una leucemia que ya se ha alimentado de otro paciente con enfermedad de Carrión, que se lleva la bartonela. Y esta bartonela se introduce en el endotelio de los vasos. Ahí se aloja y se reproduce. Es el periodo de incubación, que es de 10 a 120 días. Después, estas bartonelas
se vierten al torrente sanguíneo, comienzan a parasitar a los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos comienzan a ser presa de la fagocitosis. Hay una enfermedad, hay una anemia hemolítica. Esta es la terrible fase hemática en la que se producen casi la totalidad de muertes. Después hay un periodo de tranquilidad, de paz, y viene otro más bullanguero que grave, que es el de las a veces monstruosas tumores vasculares, que son las verrugas, y parecidas al sarcoma de Kaposi. López Aldana decía, parece mentira, decía que estas dos fases tan diferentes sean causadas por una misma etiología, sean parte de una misma enfermedad. Solamente para fijar, el sábado pasado, dice, que fue el 19 de septiembre, día en la que les escribí mi última correspondencia, como a eso de las 11 de la noche, y estando ya en cama, fui acometido de fortísimos escalofríos, seguidos poco después de elevadísima fiebre. O sea, acá pareciera que fue un inicio hiperagudo, ¿no? Estoy todavía con el derrame ictérico, estaba ahí. Falta de apetencia. He pensado así, tomar mañana un purgante algo fuerte y suspender el sulfato de quinina y el salicilato de sodio. En la enfermedad de Carrión, en la fase anémica, los síntomas prodrómicos son inespecíficos, generalmente al inicio de la enfermedad es gradual, siendo lo más frecuente sensación febril, malestar general, escalofríos leves, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas y vómitos. Pero miren ustedes su diario. En el diario, 2 días antes del evento que cuenta en la carta, dice, hasta el 17 de septiembre en la mañana no he tenido absolutamente nada. En la tarde de este día he sentido un ligero malestar y dolor en la articulación tibio-tarsiana izquierda que me molesta en la marcha. Durante la noche he dormido perfectamente bien. El 18 en la mañana, bastante bien. En la tarde, ligera descomposición de cuerpo. La noche en estado normal. Y este es el 19, parece, ese día fue extremadamente duro, ¿no? Miren, el diario lo que dice. Que es lo que escribe la carta, lo que escribe la carta. El 19 por la mañana, como en el día anterior, o sea, sin molestias o molestias mínimas. En la tarde el malestar se marcó bastante, como nunca. En la noche, a las 8, he tenido un calambre fuerte en la extremidad abdominal derecha. En las cartas, cuando habla de extremidad abdominal derecha, son los miembros inferiores. Y los miembros superiores los dice extremidad torácica. A las 11:30, gran decaimiento y postración. Media hora después, fortísimos escalofríos. Se escucha una... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha, doctor. Siga adelante. Sí, se escucha, doctor. Adelante. Dice, bueno, media hora después, fortísimos escalofríos, cortos y repetidos, que me hacían castañetear involuntariamente los dientes. Habiendo desaparecido el escalofrío, algún tiempo después, me quedó una postración suma y una sensación general de calor quemante. Se despertó enseguida una fiebre elevadísima que me fue imposible marcar por medio del termómetro, porque no podía ni moverme en la cama. Y hay que imaginar acá Carrión solo, en su cuarto, solo, sufriendo estos síntomas y signos.
Realmente los profesores que lo acompañaron, y algunos dicen que lo indujeron a la inauguración, no lo acompañaron. Más tarde vinieron ya sus compañeros, pero este drama lo pasó solo. Los dolores se habían generalizado en todo el cuerpo. Así sentía cefalalgia gravativa, dolor constrictivo en el tórax y paredes abdominales, dolores óseos, articulares y musculares en los miembros, dolores momentáneos que seguían a trayecto de ciertos nervios, otros que se manifestaban en el curso o dirección de algunos músculos, tales como el bíceps braquial y los de la región externa de los antebrazos y piernas. Estos dolores se aumentaban por la presión o el trabajo a que sometía voluntariamente dichos músculos. Tuve insomnio producido tanto por la fiebre como por los dolores. Se verificaron algunas cámaras. En fin, como a las 5 horas me dormí un poco y sudé bastante regular. Me levanté, pero viendo que la temperatura se elevaba a 39 grados y que el decaimiento se pronunciaba instante por instante, me recosté en un sofá en donde quedé postrado todo el día, sin darme cuenta de lo que pasaba por mí, y esto por el espacio de 7 horas aproximadamente. Me hallaba en un sopor que semejaba al coma. No me mantenía mucho tiempo en una misma posición, que muy pronto se me hacía insoportable. A cada instante cambiaba sin poder hallar comodidad o descanso alguno. La orina era escasa y de color rojo y muy cinementosa. Bueno, entonces, ¿qué concluimos? Que en el diario su enfermedad se inicia en la tarde del 17 de septiembre de 1825 con ligero malestar en la articulación tibiotarsiana. Digo, a nosotros nos acontece con frecuencia que el paciente habla de enfermedad cuando la cosa es muy intensa, ¿no? Mi enfermedad comenzó ayer, dolor intenso, pero si uno escarba, ve que la enfermedad ha comenzado más alto, pero con síntomas más leves, ¿no? Puede acontecer, por eso, que Carrió, que cuando habla al padre, cuando le cuenta su drama con la enfermedad del 19 de septiembre, no haya tomado en cuenta lo relativamente moderado o leve que fueron los síntomas del 17. Dice, en la carta su enfermedad se inicia la noche del 19 de septiembre con fiebre y escalofríos muy intensos. Tanto en el diario como en la carta figura el día 19 de septiembre como especialmente álgido. En ambos se registran los escalofríos y la fiebre. Y eso es lo que me hace ver de que el diario tiene bases reales. Se hablaba de que podía ser una reelaboración de los compañeros, de los condiscípulos que acompañaron al final de los días a Carrión. Pero estos datos coinciden y ellos no conocían la carta. 2 días antes de que escribiera la carta, el diario ya no reporta fiebre. El 24 en la mañana arranca con esa línea. Temperatura 37 grados, me siento mejor. Carrión habla también en su misiva de esta normalización de la temperatura y la atribuye a la oportuna medicación. En la carta hay un tenor de esperanza, de recuperación, hasta de cierta ventaja frente a su hermano, ¿no? Se ha descrito en la fiebre de la enfermedad de Carrión, a veces un lapso de recuperación frente a la que después irrumpe una enfermedad mucho más grave. Y esto porque, como ustedes saben, se depleta el sistema inmunológico y el paciente expresa a infecciones de las más variadas, salmonela, tuberculosis, etc. Por el tenor de la carta se deduce que Carrión cree que ha adquirido la misma enfermedad de su hermano Teodoro, es decir, paludismo, lo que resulta contradictorio. Esto sí, resulta contradictorio que alguien que se hallaba esperando los primeros síntomas de la verruga peruana piense que
los síntomas que tiene no los achaque a esa posibilidad, ¿no? 2 días después de haber escrito la carta y 11 después de haber iniciado su enfermedad, según el diario, recién Carrión sospecha que ha adquirido la verruga peruana. El tono de la carta del 26 de septiembre, optimista y esperanzador, contrasta con la fase inicial del diario en este mismo día. O sea, cuando escribe la carta, ese mismo día le da la posta a sus colegas para que ellos sean los que lo sigan evaluando, porque decía que él ya no tenía fuerza para hacerlo. Pero en la carta no se denota ese decaimiento de ánimo, todo lo contrario, ¿no? Él comienza así: a partir de hoy me observarán mis compañeros, pues por mi parte, confieso, me sería muy difícil hacer. Pero se nota en el diario un cambio de mano también. Mientras que cuando Carrión lo escribía, no estaba en un soplo cardíaco que escuchan sus colegas, que probablemente sea por la fiebre y la anemia, ni tampoco el número de pulsaciones. Esos datos comienzan a presentarse justo el 24, el 26, cuando toma la posta el grupo de compañeros. Bueno, en aras del tiempo y condescendiendo con el periodo largo que hemos estado acá frente a la pantalla, acá concluimos. Y muchas gracias por la atención prestada. Gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Gavidia, por su interesante presentación magistral sobre la vida de Carrión, sobre todo la sintomatología que presentó, ¿no? La evolución de Carrión, que nos hace recordar, pues, que en su cuerpo la teoría unicista, ¿no? De la fiebre, la orolla con la verruga peruana, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. A nombre de la Asociación de la Historia de la Medicina Peruana y parques conmemorativos. Ya nos hemos excedido de tiempo, no tenemos preguntas. Entonces doy paso al doctor Edgar Morales Landeo para su palabra final. Muchas gracias, estimado. Agradecerte de verdad la atención que tienes en tus presentaciones y agradecer de manera muy especial a los 3 conferencistas que han hecho una programa de conferencias muy más para cerrar este mes de conferencias con remembranza de las ideas, y especialmente parte de mí, ya que es nuestro medio. La sesión de hoy día ha tenido la recoger la información del presidente del comité de planta. Tenemos la presencia del colega Antonio Di Maito y el día por Dios para poder decir creo conveniente que en este momento del proceso mencionado de la implementación es lista para el año 2023. Vamos a pedir a la doctora Mike unas palabras. También saludar la presencia del presidente honorario Oscar Paplin, que se ha conectado horas atrás. Vamos a dejar la palabra a Antonio. Doctor Gavidia, muchas gracias, doctor Edgar Morales Landeo. Efectivamente, el día de hoy se ha producido la votación. Extraoficialmente parece que la lista única se ha consolidado y esperemos nosotros como junta directiva entrante, porque todavía es a lo largo de este mes que todavía vamos a estar en transición con la junta directiva saliente, en la cual también yo pertenezco. Esperamos pues que para el periodo 2024-2025 podamos mejorar
toda la gestión que se ha realizado por el doctor Edgar Morales Landeo. Ustedes saben que es un reto, verdaderamente, es inmenso. Tenemos algunas propuestas. Gracias, doctor, por apostar por un nuevo grupo, un nuevo equipo. Siempre es bueno la renovación, nuevas ideas, nuevos pensamientos. La gente que viene de atrás poco a poco se va acoplando, siguiendo el sendero de los mayores, por supuesto. Es en ese sentido que, bueno, doy las gracias por su apoyo, por su confianza, por su votación, y esperamos cumplir nuestros objetivos, porque tenemos nosotros varios objetivos, alrededor de 21 objetivos que nos hemos trazado. Dentro de los principales está desarrollar el segundo curso de Historia de la Medicina, que fue un éxito para este 2024, y el Congreso para el 2025. Queremos hacerlo mucho mejor. También queremos nosotros, bueno, no quiero extenderme mucho, queremos que cada una de las ponencias que se hagan sean inmediatamente digitalizadas, sean escritas, para tratar de hacer como un compendio, tratar de hacer un libro entre todos, que era el sueño anhelado de muchos de nosotros cuando quisimos ingresar, porque como sabrán ustedes, muchos de nosotros tratamos de esbozar siquiera un pequeño libro, pero necesitamos ciertas herramientas para poder hacerlo con eficiencia. Necesitamos capacitación, cómo redactar un libro, necesitamos profesionales que nos den clases, historiadores que nos den clases. Efectivamente, tenemos una serie de metas, en realidad, que sería largo, ya sería en otro momento, doctor Edgar Morales, para poder descifrar y mencionarles todo lo que nosotros queremos lograr para la asociación. Muchísimas gracias, doctor. Lo dejo con las palabras. Muchas gracias, Antonio Limay. Gracias. Vamos a pedir al doctor Gaviria retire su conferencia, cierre su conferencia. Doctor Ángel Gaviria, ¿nos escucha? Bien, mientras cierra la conferencia, yo tengo que decir lo siguiente. El próximo evento que tenemos el mes de noviembre es el día 28. El día 28 de noviembre estaremos en el martes de conferencias a las 4 de la tarde conectados con el mismo link de siempre. Y también los invitamos a todos los miembros de la asociación para asistir de modo presencial al Centro de Convenciones Daniel Alcides Carrión, tercer piso, local del Colegio Médico, en 28 de julio, 776 Miraflores, el día jueves 30 de noviembre. Repito, a las 7 de la noche. Todos asistir a la juramentación del nuevo Consejo Directivo 2023-2025. Integrada por los doctores Carlos Alberto Cosentino Esquerre, Segundo Wilfredo Quesada Iparraguirre, Juan Ismael Medina Landeo, María Luisa Fajardo Ló, Jesús Mario Carrión Chambilla, Gadwin Sánchez Félix, Esteban Eduardo Zárate Cárdenas y Santiago Martín Stucky Portocarrero. Los esperamos el próximo 30 de noviembre a la juramentación, donde habrá una ceremonia espacial con música y buffet. Levantamos la sesión felicitando nuevamente a la Junta Directiva presidida por Antonio Limay Ríos. Un aplauso para la nueva Junta Directiva. Buenas noches.